Hola, hoy estamos aquí para ver clasificadores lineales. Sí, soy su maestro Ricardo Peña y este es para modelos de crédito. Muy bien. Comenzamos viendo una pequeña introducción. Durante esta clase nos vamos a enfocar a diseñar clasificadores lineales. La mayor ventaja que tienen es que son muy simples a comparación de otros algoritmos que veremos más adelante. Muy simples me refiero a el modelo es muy sencillo y además la complejidad computacional también. Cuando me refiero a complejidad computacional, estoy hablando del tiempo computacional. Ya veremos por qué es muy importante esto. Hay algoritmos que pueden llegar a tardar mucho tiempo en resolver y eso no nos favorece. Bueno, antes que nada veremos un breve repaso de álgebra lineal. Ok, entonces vamos a explicar alguna terminología para entender mejor. Primero vamos a dar un repaso a vectores en Rn, que es el producto interno, significado geométrico de este producto interno. Vamos a ver la ecuación de la recta, qué es un hiperplano. Y ya que dominamos esto, lo demás será muy sencillo de ver. Ok, comencemos con el conjunto Rn. Tenemos una colección de objetos. A estos les llamaremos conjunto. Un miembro de esta colección es llamado un elemento. Normalmente vamos a denotar como una R, así doble, al conjunto de todos los números reales. Y bueno, surge una pregunta muy interesante. ¿Cuántos números reales existen? Bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de los números naturales, es obvio que es infinito. Pero, ¿será el número de los reales más grande que el conjunto de los naturales? Lo dejaremos más adelante y responderemos esa pregunta después. Bueno, al conjunto de n tuplas de los números reales le vamos a decir r y un n arriba. Al tener un n arriba me refiero a cualquier número entero. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser 3. O estamos hablando de R3. Estamos hablando de 3 elementos reales al mismo tiempo. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, R4. Estamos hablando de 1.001, que es un elemento. 2.34 es otro elemento. Pi es otro elemento porque pertenece a los reales. Y 4.5 es otro elemento de este vector que tiene 4 números reales. Por eso está en R4. Entonces, si decimos que X está en Rn, decimos que X es un vector que tiene n números reales. Vamos a recordar que es el producto interno. Si tenemos dos vectores en Rn, vamos a definir el producto interno de la siguiente manera. ¿Sí? Ponemos X transpuesta por Y, va a ser elemento a elemento, es decir, el primer elemento de X con el segundo elemento de Y, más el segundo elemento de X por el segundo elemento de Y, y así hasta completar cada uno de sus elementos. ¿Sí? Abreviado de esta manera es la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de XY por Y. Es decir, nuestro producto interno que vamos a estar utilizando es el producto punto o producto escalar que ya vimos en álgebra lineal. Otra forma de calcular el producto interno es la norma de x1 por la norma de y por el coseno que forman entre ellos estos dos vectores. Entonces, θ es el ángulo que forman x y y. Y la norma, es decir, cada elemento al cuadrado, y los voy a ir sumando y después le voy a sacar la raíz cuadrada. El significado geométrico del producto interno lo podemos ver o pensar de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos un vector A y un vector B. Entre ambos forman un ángulo alfa. Entonces yo proyecto ese vector A sobre el vector B.
Como resultado de esto, obtengo la norma de A por el coseno alfa. Y eso me da la proyección que tiene el vector A sobre el vector B. Entonces, la norma del vector A por el coseno alfa es la proyección de A en B. Y lo denotamos así. La proyección A sobre B. Okay. Y surge otra pregunta interesante. ¿Qué pasa si el producto interno es igual a 0? Bueno, aquí cuando el producto interno nos da igual a 0, lo que significa es que ambos son ortogonales, es decir, su ángulo forma 90 grados. 90 grados o 270. ¿Sí? Recordarán que el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, 0 por cualquier otro número sigue siendo 0. ¿Okay? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? Significa que son ortogonales. Okay. Entonces, la ecuación de la recta. La ecuación que más vamos a estar utilizando es, tengo una pendiente por x más un desplazamiento. Hay otras ecuaciones, pero esta es la que más me interesa en estos momentos. Y ahorita veremos por qué. Okay. Todos los puntos que pertenecen a esta recta, que están sobre la recta azul, ¿sí? Cada uno de ellos forman a la recta. Podemos pensar que esta recta divide el espacio R2 en dos, los que están encima de la recta y los que están abajo de la recta. Vamos a hablar ahora de hiperplanos. Si hablamos de un hiperplano y estamos en los números reales con un solo elemento, en este caso un hiperplano es un punto. ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos el 2 en la recta de los reales. Este punto 2 divide los reales en 2. ¿Sí? Todos aquellos números que son mayores a 2 y todos aquellos números que son menores a 2. Ahora, si hablamos en un espacio bidimensional como es R2, un hiperplano ya no es un punto. Ahora es una colección de puntos que es una línea. Otra vez, si pensamos, entonces, volviendo al ejemplo anterior, la línea divide en dos el espacio. En el ejemplo anterior son los que están encima de la línea y los que están abajo de la línea. Podemos seguir hablando de hiperplanos. Otro ejemplo muy clásico es si estamos en R3. El hiperplano que estamos hablando es un plano. Este plano divide en dos. Ahora los que están por encima de ese plano o por debajo de ese plano. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo en R2. Dice, en R2 imaginemos un punto. Este es el 4,-3. Y que tenemos un vector. El vector es menos 5,2. ¿Sí? Y el hiperplano, ¿sí? Que pasa por el punto 4,3 y que es normal al vector. Al decir normal, estoy hablando que es ortogonal. ¿Sí? Entonces tengo que hacer esta operación de aquí. ¿Sí? Al vector x tengo que restarle el vector que forman el punto 4,-3. Y después hacer un producto interno con el vector n. Como dije que el vector n es ortogonal o que es normal, tengo que hacer un producto interno. Y el resultado de ese producto interno tiene que ser 0. Por ejemplo, aquí estoy desglosando. X tiene dos elementos, x1 y x2. La resta en vectores es elemento a elemento. Entonces me quedaría x1 menos 4. Y luego tengo que hacer un producto interno. Entonces x1 menos 4 por menos 5. Que ese resultado lo tengo justamente aquí. Y después x3 menos 3. Eso me da un 3 positivo. Por 2. Entonces lo tengo que sumar. Y tengo justamente esto de aquí. Al multiplicar x1 por menos 5, me queda menos 5x1.
Cuando multiplico menos 4 por 5, me queda 20 positivo. De esa forma desgloso y me queda así. Ahora lo único que tengo que hacer es sumar 20 con 6, lo que me da 26, y pasarlo del lado derecho. Entonces, como 26 es positivo, al pasarlo del lado derecho, se vuelve negativo. ¿Sí? Entonces, me queda esta última ecuación. Quiere decir, todos aquellos puntos x1 y x2 que hagan verdadera esta ecuación. Es decir, un número que multiplicado por menos 5 y sumado con otro número que multiplicado 2 me dé menos 26. Bueno, ya vimos un ejemplo. Ahora vamos a definir formalmente qué es un hiperplano. En general, en Rn, el hiperplano que pasa por el punto P y que es normal al vector n tiene que ser diferente del vector 0. Lo vamos a definir de la siguiente manera. Es un conjunto de puntos en Rn tal que x menos el vector que forma el punto multiplicado por el vector ortogonal me da 0. ¿Ok? Todos esos me van a formar el hiperplano. Vamos a desglosar un poquito esta ecuación. Y al referir esta, me refiero a esta ecuación de aquí. ¿Ok? Entonces la ponemos tal cual y desarrollamos. O sea, nos va a quedar x por n menos p por n. De esta forma. ¿Sí? Entonces, como p por n es negativo, lo paso del lado derecho y me da positivo. Voy a hacer una pequeña sustitución haciendo c para simplicidad, porque esto es un número entero, conocemos p y conocemos n. Entonces, este número va a ser conocido. En nuestro ejemplo anterior, c era igual a menos 26. Entonces, la definición nos va a quedar de la siguiente manera. Son todos los puntos en Rn tal que el producto interno de x con n va a ser igual a un entero c, o a un número real más bien. Ahora puedo cambiar la definición y hacer que sea el producto interno más un número real igual a 0, siempre y cuando b es igual a menos c. ¿Okay? Entonces ambas son correctas. Cualquier forma de escribirlo es correcto. Bueno, ahora hablaremos de semiespacios. Primero mencionamos que el hiperplano parte en 2 al espacio. Ahora, supongamos que tenemos un hiperplano que está dado por esa ecuación. Ya vimos que todos los puntos que satisfacen a esa ecuación me generan mi hiperplano. ¿Ok? Entonces, el semiespacio S1 y S2, vamos a decir, primero definimos S1 de tal forma que digamos todos los puntos que están en Rn tal que el producto interno sea menor que esa C. Y S2 va a ser el contrario, no van a ser los menores, van a ser los mayores. En el ejemplo de que si n es igual a 1 y agarramos el número 2, pues podemos separar todos aquellos números menores a 2 y mayores a 2. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en R2, un ejemplo muy clásico, es si tengo este hiperplano, esta línea azul que tengo aquí, lo que esté encima de esa línea va a ser x por n va a ser mayor que esa c. Y lo que esté por debajo de esa línea va a ser xn menor que una c. Muy bien, entonces ese es el repaso que vamos a ver de álgebra lineal. Ahora vamos a ver funciones discriminantes lineales. Suena muy elocuente, pero no se preocupen, es algo muy sencillo. Un hiperplano, ya vimos que es un hiperplano. En este caso vamos a considerar donde solo existen 2 clases posibles. Es decir, todos los datos que obtenemos pertenecen a una de 2 clases, nada más. Entonces, la función que genera un hiperplano de decisión
está definido de la siguiente manera. Una función h que toma en cuenta una x va a ser el producto interno de w con x más un w0. Eso igual a 0. Es decir, todos los puntos x que me hagan verdadera esta ecuación pertenecen a mi hiperplano. Donde si desgloso w va a ser un vector n dimensional. Es decir, tiene n elementos reales. Y le vamos a llamar a w el vector de peso. Y w0 va a ser el desplazamiento. Para simplificarnos mucho la vida, vamos a trabajar con los vectores extendidos. Es decir, vamos a tener una w' y una x', tal que lo único que vamos a hacer es, en la primera posición de w, vamos a agregar w0. Y después todo el vector w. Va a ser w1, w2, w3, w hasta wn. Y x1 va a ser un 1 seguido de todos los elementos que contengan esa x. ¿Okay? Partiendo de la ecuación h, ¿sí?, de esta función, podemos ver que el vector w es ortogonal al plano de decisión. ¿Sí? Este w extendido de aquí, ya que acuérdense que tengo mi hiperplano, entonces este es mi vector que me está diciendo mi vector ortonormal al hiperplano. Veamos un ejemplo de partir el espacio en R2. Entonces tengo una hiperplano, en este caso es esta línea roja. Tengo mi vector W, que dijimos que es ortonormal, o más bien ortogonal, ¿sí?, a mi hiperplano, y me separa en dos, la clase C1, que es la de arriba, y la clase C2, que es la de abajo. Así de sencillo, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo, ahora en R3. En R3 dijimos que es un plano, ¿sí? Por simplicidad, aquí recorté el plano, pero en general es infinito. Esta sigue y sigue, ¿ok? Y este hiperplano parte en dos el espacio R3. El espacio que está arriba, que es R1 de este plano, y abajo, que es R2, ¿ok? Esta parte de aquí. Perfecto. Eso es entonces ejemplos de hiperplanos. Ahora ya conocemos que es un hiperplano. Vamos a ver nuestro primer algoritmo de clasificación lineal, llamado el perceptrón. Vamos a suponer que tenemos dos clases, la clase número 1 y la clase número 2, C1 y C2 respectivamente. Y estas son linealmente separables. ¿Qué quiere decir linealmente separables? Bueno, asumimos que existe un hiperplano que hace que todas las que pertenecen a la clase 1 estén por encima de ese hiperplano y todos los que pertenecen a la clase C2 estén por debajo. Eso es todo, ¿sí? Cuando utilizo W asterisco, quiero decir un hiperplano óptimo, es el que vamos a buscar, ¿sí? Ahora, como ya lo adelanté, nuestro objetivo va a ser encontrar ese hiperplano. No podemos aventarnos y empezar a buscarlo. Tenemos que tener una función de costo apropiada y la vamos a denotar como J de W. Y vamos a tener que utilizar un esquema algorítmico para optimizarlo. Es decir, un algoritmo de optimización. Bueno, como algoritmo de optimización vamos a utilizar el gradiente descendiente. ¿Sí? Es un tema muy amplio, pero lo voy a explicar muy brevemente. Y muy sencillo, voy a explicar todo lo que necesitemos. Vamos a utilizar uno que le llaman el paso de gradiente descendiente. Y funciona de la siguiente manera. Inicializamos el vector. ¿Sí? ¿Con qué? Bueno, de manera aleatoria. Después calculamos el vector gradiente, es decir, la derivada de la función de costos. Después actualizamos el vector de pesos con la siguiente fórmula.
el vector siguiente de pesos va a ser igual al vector de pesos actual menos un paso. Por eso es el gradiente de paso por mi vector de gradiente, que es este de aquí, ¿ok? Con el peso actual. Eso es muy sencillo. Y lo vamos a hacer hasta que lleguemos o hasta que nos cansemos, ¿sí? Obviamente hay algoritmos para la convergencia, etc. Vamos a ver uno de ellos. Nuestro número de aquí tiene que ser un número real positivo, ¿sí? Y bueno, el algoritmo del gradiente para nuestro perceptrón va a ser el siguiente. Inicializamos nuestro vector de pesos. Vamos a seleccionar dos números, teta y eta. Teta es esta de aquí, eta es esta de aquí. Y vamos a poner nuestro contador igual a 0. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aumentar nuestro contador y vamos a actualizar nuestro vector de pesos. Nuestro vector de pesos va a ser igual a nuestro vector de pesos actual menos un paso por el vector o la derivada de la función de costo. ¿Okay? Y esto lo vamos a repetir hasta algún punto llamado threshold. Nuestro teta entonces nos va a decir un threshold, ¿sí? Una vez que lleguemos a este punto, ya vamos a decir no puedo mejorar más, hasta ahí llego. ¿Okay? Ya que terminemos, pues tenemos nuestro vector de pesos óptimo, que es W. ¿Por qué funciona? Bueno, nuestra función de costos, el objetivo es minimizarla, ¿sí? Entonces, hay que recordar que la derivada es la función o es la pendiente de la recta tangente de ese punto. Imaginemos que estamos aquí, ¿sí? Imaginemos que tenemos un punto aquí. ¿Ok? Entonces, es fácil ver hacia dónde tengo que ir, pero como él no puede ver, me pregunta, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Izquierda? O sea, tengo que ir para allá o para allá para mejorar. Entonces, nuestra derivada, esta de aquí, nos dice, tienes que ir hacia la derecha para mejorar, ¿sí? Es decir, le va a poner una flechita hacia donde tiene que ir, ¿sí? Entonces, con esto nos dice la dirección hacia la cual tenemos que movernos, izquierda o derecha en este caso, ¿sí? Digo vector en general, porque en RN pues ya no se ve tan fácil como izquierda o derecha. Es izquierda o derecha para un lado, arriba o abajo para otro, etcétera, ¿sí? Se convierte en algo muy complicado. Y ahora hay algo. ¿Cómo seleccionar nuestro paso eta? Bueno, podemos pensar, ya que la convergencia depende de eta, pues hagamos un eta muy grande. Entonces, imaginemos que por azares del destino inicializamos aquí, un lugar muy bueno para empezar en nuestra función de costos. Entonces hicimos el paso muy grande. Este es eta y ahora estamos aquí. Ok, aquí. Y luego volvemos a utilizar otro algoritmo, o más bien el mismo algoritmo, solo un diferente paso, y ahora nos lleva aquí. Entonces, porque nuestro paso es muy grande, entonces no podemos llegar al mínimo, y al siguiente nos puede llevar aquí. Entonces, en realidad, lo que está haciendo nuestro algoritmo está divergiendo, no está convergiendo.
¿sí? Y eso no es bueno, ya que nunca vamos a llegar al mínimo de nuestra función de costos. Y otra cosa es decir, bueno, pues si no funciona el muy grande, pues hay que hacerlo muy pequeño. Ahora, ¿qué pasa cuando es muy pequeño? Entonces, imaginemos que empezamos aquí, por azares del destino. El siguiente eta va a estar aquí. El siguiente eta va a estar aquí. El siguiente paso va a estar aquí. Y así me voy a ir. Muy, muy lento. ¿Sí? Entonces tampoco me conviene que sea muy pequeño. Es una pregunta muy difícil de responder. ¿Cuál es nuestro eta conveniente? ¿Sí? ¿Conviene un eta pequeño? Sí. ¿Conviene un eta grande? Pues no tanto. ¿Sí? Depende del problema. Y hay funciones que no lo dan. ¿Okay? Pero en general, eso es lo que pasa con eta. Si seleccionamos etas muy grandes o nuestros pasos muy grandes, o también si los seleccionamos muy pequeños. Bueno, vamos a ver algunas suposiciones. Supongamos que tenemos un conjunto de datos y su respectiva etiqueta de la siguiente manera. Tengo mi dato número 1 y me están diciendo a qué clase pertenece. Pertenece a la clase número 1 o a la número 2. Y así con cada uno de nuestros n datos. ¿Ok? Aquí los tengo. ¿Sí? Esta es una abreviatura para decir x1, y1, x2, y2, x3, y3, etc. Entonces en lugar de poner todo esto, puedo poner corchetes. Y tal como una sumatoria. Es decir, desde i igual a 1 hasta n. Y ya hablamos que y es el que me va a decir la etiqueta. Si va a pertenecer, si es 1, quiere decir que pertenece a la clase 1. Y si es menos 1, pertenece a la clase 2. Seleccionaremos nuestra función de costos de la siguiente manera. Nuestra función de costos va a ser la sumatoria de todos aquellos elementos que estén mal clasificados. Es decir, que me diga mi función, este elemento pertenece a la clase número 1, pero en realidad pertenece a la clase número 2. Yo sé a qué clase pertenecen porque tengo mi etiqueta y. ¿Sí? Entonces yo puedo saber cuáles están mal clasificados. Cuando yo hago la multiplicación, ¿sí?, y me da diferente de y, pues quiere decir que está mal clasificado. Y a y le voy a cambiar el signo. Es decir, si pertenece a la clase 1, va a ser menos 1. Y si pertenece a la clase 2, va a ser 1. ¿Ok? La suma siempre es positiva, ya que yo voy a seleccionar aquellos que estén mal clasificados. Entonces, si x1, por ejemplo, pertenece a la clase número 1 y está mal clasificado, quiere decir que el producto de w con xy va a ser menor o igual a 0. Me está diciendo pertenece a la clase número 2. Es menos 1, por ejemplo. Y yo sé que y vale 1. Quiere decir que menos 1 es menor que 0. Cuando yo multiplico menos 1 por menos 1, por ejemplo, me da 1 positivo. Ese es un número positivo. ¿Sí? Ahora, si x2 en realidad pertenece a la clase número 2, quiere decir que me está diciendo que este producto de aquí pertenece a la clase 1, porque recordemos que está mal clasificado. Esto me va a dar un 1, por ejemplo. Entonces, yo sé que y vale menos 1 porque sé a qué clase pertenece. Entonces, menos 1 va a ser 1. Dije menos 1. ¿Okay? Eso es menos por menos es más. Eso también es positivo.
más por más, positivo. Ok, entonces esto de aquí siempre me va a dar positivo. Eso es bueno. Es mi función de costos, siempre debe ser positiva. Ok, no tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque si es negativa, puedo caer en, puede llegar a no tener mínimos. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, menos infinito, que no, ese no existe, es solo una forma de decirlo. ¿Ok? Y mi objetivo es el mínimo. Ahora, hablamos del vector gradiente. ¿Cómo obtengo o qué es el vector gradiente? Bueno, tenemos nuestra función de costo dada por eso. ¿Okay? Factoricé el menos y lo saqué de la sumatoria. Entonces, mi vector gradiente es la derivada parcial de mi función de costo con respecto a W. ¿Sí? Y pues recordando la derivada de un vector, en este caso como es lineal, W, ¿sí? Aquí lo que hago es, la derivada es el vector de unos, obtengo por lo tanto lo mismo, ¿sí? Y por X y el negativo de aquí, es decir, puedo verlo como que W se fue, pero en realidad no se fue, se convierte en un vector de unos. Ahora vamos a sustituir esta ecuación que salió en nuestro vector para la actualización del vector. Esto nos va a dar esta ecuación de aquí. Nuestro nuevo peso va a estar formado por aquí, esta ecuación. ¿Sí? Ojo, recordemos que yo tenía un menos aquí, pero yo tengo un menos aquí. Por eso se convirtió en más. Menos por menos me da más. Entonces tengo mi vector de peso actual más mi paso por la suma de todas aquellas que estuvieron mal clasificados. Eso es Y. Todos los elementos que estuvieron mal clasificados con mi vector de pesos actual. Muy bien. Ahora vamos a conectar nuestro algoritmo para nuestra máquina clasificadora lineal, que es el perceptrón. Vamos a seleccionar un W inicial. Nuestro vector de pesos lo vamos a seleccionar de manera aleatoria. Vamos a seleccionar obviamente nuestro eta. Vamos a inicializar K, que va a ser nuestro contador, y vamos a seleccionar teta, que va a ser nuestro threshold o nuestro elemento cuando nos diga ya no puedes mejorar, termina. Okay. Entonces vamos a inicializar el conjunto Y como vacío, es decir, no va a tener ningún elemento adentro. Y vamos a recorrer todo nuestro conjunto de datos. Y me dice, si yo multiplico y es diferente, cuando digo diferente, puede ser que este Y sea un menos porque pertenece a la clase número 2 y este esté mal clasificado. Entonces me dice, este pertenece a la clase 1. Entonces menos por más me da menos. Menos, ¿sí? Va a ser mal clasificado. Entonces lo vamos a agregar a nuestro conjunto Y porque está mal clasificado. Ya que recorremos cada uno de nuestros datos, vamos a tomar aquellos elementos que estén mal clasificados y vamos a actualizar nuestro vector de pesos. Nuestro vector de pesos es el extendido. ¿Ok? Acordémonos que el extendido es simplemente agregar W0 en la primera posición y luego todos los demás. X extendida es agregar un 1 y luego todos los demás X o elementos de X. Y vamos a repetir esto hasta algún threshold, hasta que ya no podamos mejorar. Nuestro paso, ¿sí?, va a ser multiplicado por la norma
de la suma de todos aquellos que estén mal clasificados. Y eso es todo. Ese es nuestro algoritmo. Una vez que ya hayamos terminado el entrenamiento, ahora debemos generar nuevas cosas. Es decir, nos llega un nuevo vector que nunca habíamos visto, es decir, no estaba presente en el entrenamiento, un nuevo vector de características y lo vamos a clasificar. Es decir, vamos a decir, tú perteneces a la clase número 1 o a la clase número 2. Eso lo vamos a lograr con la siguiente función. Entonces vamos a meter a una funcioncita ese nuevo elemento y vamos a multiplicar por nuestro vector de pesos. Si es mayor que la C, acordemos que C es igual a menos W0. Entonces, si es mayor, entonces pertenece a la clase número 1. Si es menor, entonces pertenece a la clase número 2. ¿Cómo se ve un perceptrón gráficamente? Bueno, este perceptrón se ve de esta manera. Tenemos n entradas, ¿sí? x1, x2 hasta xn. Cada una de estas entradas va multiplicada por un peso. Por ejemplo, x1 por w1, x2 por w2, x3 por w3 hasta xn por wn. Además va un desplazamiento, nuestro bias, que es w0. Y todos los vamos a sumar. Y después los vamos a meter a nuestra función f que vimos con anterioridad. Y eso nos va a decir, eso pertenece a la clase número 1 o pertenece a la clase número 2. Puede ser 1 positivo y 1 negativo. ¿Ok? Ese es nuestro primer algoritmo de clasificación, el perceptrón. Muy bien, viene la tarea. Lo voy a explicar muy brevemente. Primero voy a generar 50 muestras de la distribución gaussiana con media en 2, 2 y con una matriz de distribución de esta manera. Esta matriz de covarianza es la matriz identidad, 1, 1 en la diagonal y 0 en los demás elementos. Voy a generar 50 muestras diferentes, ¿sí?, con media 10, 10 y mi matriz otra vez la identidad. ¿Okay? Yo sé a qué clase pertenecen porque las estoy generando. Entonces las primeras van a ser las muestras positivas y las segundas van a ser las muestras negativas. Ok. Entonces voy a generar mis primeras 50 muestras positivas y las voy a mostrar en un gráfico de color azul. En el mismo gráfico voy a generar mis 50 muestras siguientes y las voy a mostrar de rojo. Vamos a implementar el algoritmo que mostramos en Python. Después vamos a generar 10 muestras de la primera gaussiana y 20 de la segunda gaussiana. Vamos a ver la función que ya vimos, f de x, para clasificar, ¿sí? Es decir, para saber que nuestro algoritmo nos diga si pertenecen a la primera distribución o a la segunda distribución. Entonces, si mi algoritmo dice pertenece a la primera distribución, tú lo vas a poner de azul. Y vas a poner ese puntito azul. Si no, es decir, si pertenece a la segunda gaussiana, entonces la vas a mostrar de rojo. ¿Okay? Y eso es todo. Vamos a implementar ese algoritmo en Python. Bueno, eso es todo. Espero que haya quedado claro.